No sé, si te has dado cuenta, pero muchas veces nos encontramos con personas que en su historia tuvieron un momento oscuro, un momento difícil y que de eso tuvieron un nuevo inicio, un nuevo comienzo, donde todo empezó a fluir distinto y mucho mejor de lo que había sido antes. No sé Total. si has escuchado ese tipo de historia. Sí, yo me imagino que te refieres a cuando uno toca fondo y después como que renaces y empiezas algo nuevo. Como de la oscuridad un poquito, empieza a salir esas pequeñas luces Sí. y empieza a darte cuenta quizás incluso de cuál es tu propósito, qué es lo que te motiva y qué es lo que te mueve en realidad. Sí, totalmente es lo que tú mencionas. Lo he escuchado en varias historias de profesores de yoga o también en personas que, no sé, han hecho otro tipo de terapia y conectan también con esa terapia que los ha ayudado y después, como dices, se convierte en su propósito hacia la ayuda de los demás. Y un poco fue también lo que me pasó a mí cuando empecé con el profesorado de yoga, no es como que, ay, sí, yo siempre he querido hacer yoga, no, no es como, hoy estoy buscando yoga como lo hiciste tú quizás, que querías, no sé, movilizar tu cuerpo, la flexibilidad, ¿cierto? Y bueno, en mi caso fue que varias partes de mi vida como que estaba viviendo momentos de insatisfacción, por así decirlo. Y eso se fueron acumulando, Ujú. porque, no sé, por ejemplo, en la universidad, si bien me metí a estudiar prevención de riesgo, que en realidad me metí a estudiar algo por cumplir, en realidad no sabía exactamente qué era lo que quería. Ahí de repente cuando uno sale del colegio está un poquito perdido, ¿cierto? Y después en la universidad entré a clases de salsa y conecté con algo que despertó algo que me apasionaba, que era la danza en general. Ujú. Y retomé algo que hacía de chica, que era el ballet, y como que todo lo que yo disfrutaba era por medio del movimiento del cuerpo. Me di cuenta mucho después de hacer como un análisis de mi vida, por así Claro. decirlo. Y ahí empezaron las dudas, por supuesto, si como en realidad quiero prevención o me gustaría dedicarme más a como la danza en este caso. Bueno, me metí a clases de ballet, me lesioné con el tiempo y lo tuve que abandonar, ¿ya? Y en esa búsqueda, porque sentí como un vacío, por así decirlo, cuando yo dejé el ballet, fue como una ruptura amorosa, por así decirlo, de verdad, porque como abarcaba toda mi vida, luego de trabajar, cuando ya estaba trabajando, yo continué con el ballet. Y la verdad es que en esa búsqueda, después como que viajé, me fui a Francia con una working holiday, no resultó, me devolví y ya llegué aún más frustrada de lo que estaba. Y ahí toqué fondo. De ahí fue cuando exploté, estallé, gritaba, lloraba y era un llanto, yo lo sentí como desgarrador. No sé si tú has escuchado hablar de ese como llanto que sale como Sí. desde tu alma, que ya no quieres más, como que ya no disfrutas de lo que estás haciendo. Lo único que decía, me carga mi carrera, estaba como enojada con medio mundo y descargarte con las personas que están ahí en ese momento que, bueno, era lo que tenía. Y ahí me sugirieron así como, no sé, métete al psicólogo. En su momento yo no conecté mucho con la psicología porque ya había tenido terapias psicológicas antes y la verdad es que como que no, en lo personal no me gustó quizás la psicología que me hicieron en ese momento, Mm. ¿ya? Porque como que era como de solo escuchar. Luego conocí a una psicóloga maravillosa igual, que como que me daba este feedback, como más orientación, por así decirlo. Y ahí todo cambió. Bueno, la cosa es que en la vida me llevó hacia el yoga. Lo había practicado también en la universidad. Después de este momento desgarrador, volví a retomar el yoga porque dije, ya, si no estoy practicando ballet, entonces algo que me invite a mover mi cuerpo y no me gustaba el gimnasio, así que me metí a yoga en un espacio que tenía, era como un año sabático, por así decirlo, que estaba como libre, ahí empecé a tomar yoga y me hizo súper bien, la verdad. Mm. Y fue cuando empecé, dije, oh, ¿sabes qué? ¿Por qué no el profesorado de yoga? En la búsqueda de hacer algo que me gustara también. Mm. Como no quiero prevención, pero tengo que buscar alguna alternativa en mi vida para también trabajar, por así decirlo. Y ahí llegué al yoga, pero tampoco fue como en esa búsqueda de
no, quiero ser más flexible, como todo el Claro. mundo me dice. No, yo toqué fondo, sentí que eso me ayudó y como me ayudó, dije, pucha, si hay hartas personas, como Sí. dices tú, que pueden estar pasando por momentos difíciles, en vez de tocar fondo, también lo ideal es como que no toquen Ojalá fondo, darse cuenta antes. exacto. Sí. Entonces, a lo mejor ayudarlos también por medio del yoga, así como eso fue como un poquito resumido la historia de cómo llegué ahí. Sí, es súper importante lo que dices, que fue como en una búsqueda de algo que realmente te hiciera sentir bien. Ya, a veces estamos como un poco en la rueda de lo que es funcional para el resto, no funcional para uno. Sí, ¿Ya? Que tiene que ver con lo que decías al inicio, como cumplir con las expectativas, lo típico, tienes que estudiar en la universidad, si no como que no lograste nada, eres un fracasado, ¿ya? O sea, como que hay que estudiar algo, como que somos un sí, poco esa la generación nosotras, ¿ya? totalmente, Como el que no llegó solo a cuarto medio es como, ¿qué pasó? ¿Ya? claro, Y también creo que desde ahí es que uno también se encuentra también con muchos, que también tienen como entre 30 30 y algo, que empezaron a emprender cosas, porque estudiaron, pero terminaron las carreras y se dieron cuenta que o no había campo laboral, claro, que también es un tema, o se dieron cuenta que no era lo que realmente querían hacer y solo terminaron la carrera como un poco para cumplirle a los papás también, porque sí, ellos también ponen ciertas expectativas en nosotros que queremos cumplir también, como para que ellos se sientan felices de los hijos que tienen, claro, pero al final lo que vivimos la vida somos nosotros. ¿Sí? sí, Entonces, es súper importante como poder identificar qué es lo que realmente nos hace felices, ¿ya? Hay gente que se puede dedicar a lo que la hace sentir mejor, como es tu caso, ¿cierto? Que tú te dedicas finalmente a algo que te hizo bien, total, ¿ya? No solo en un área de tu vida, no solo encontraste como un trabajo, sino que también encontraste algo que te hace estar en calma, estar más tranquila, no sentirte estresada todo el tiempo, total, que probablemente en prevención te sentías así, como un poco en la presión constante, sí. ¿sí? Sí, si bien igual no te voy a negar que no, yo sigo pasando por momentos de estrés. Sí, Porque emprender tiene situaciones de estrés. Hay meses que igual, admito, son difíciles y le doy, pero para mí el yoga es como una herramienta que me ayuda a manejar y controlar ese estado de estrés. Es decir, pucha, o sea, no sé, me siento un poco abrumada. Yo misma también, como soy mi propia jefa y soy súper activa, me meto en muchas cosas, ¿ya? Y este último tiempo decidí sacarme algunas actividades de encima porque que mucho abarca, poco poco aprieta. aprieta, y la verdad es que me sentía abrumada por mí misma. Entonces, igual es una herramienta que me permite escucharme, decir, ya, hasta aquí llego yo, hagamos las cosas bien y hagamos menos, pero que sea más, Claro, ¿cierto? O también admito, hay meses que son difíciles, para el que es emprendedor lo va a entender y sabe que, no sé, hay meses que ingresa menos y tú estás ahí como con este estado de estrés, de angustia, que tenés que pagar tus sí, pues. cosas, ¿cierto? Pero trato de mantener igual la calma, de bajar un poquito el control y encontrar solución. Y el yoga, una de las cosas que yo siempre he dicho y lo he dicho en clases, nos ayuda a resolver problemas. ¿Por qué? Porque con una mente más tranquila vas a poder resolver. Y de hecho lo mencionan en distintas áreas. O sea, hay no sé si tú conoces a Brian Tracy, que es un empresario exitoso que habla de la psicología del éxito y todo. Y bueno, él es un mentor que escuché por mucho tiempo para poder crecer en el mundo del emprendimiento, ¿cierto? Como Ujú, para aprender cosas. Y él decía, y siento que de alguna manera todo te conecta hacia la meditación, con distintos nombres. claro, Él decía, cuando tú sientas que tienes un problema que no puedas resolver, no sé si lo dijo con estas palabras, pero siéntate y respira, busca quietud. Y siento que en todas las ramas de la vida, todas te llevan hacia lo mismo, hacia la quietud. Y es algo que la verdad antes no conocía y que por medio del yoga lo he podido descubrir y he podido salir adelante gracias a eso. O mantener la calma, a veces no encontramos las respuestas al tiro, sí. aparecen después
Y, y mágicamente, bueno, hay gente que es un poco escéptica en esto, pero cuando tú mantienes la calma y bajas un poquito el control, las cosas fluyen solas, Es real, como que te llegan, sí o sí. sí. Cuando dejas de querer manejarlo todo, porque al final eso es vivir en estrés. O sea, Exacto, querer controlar todos los tiempos, todas las cosas, al final te van a llevar a un momento en el que obviamente algo se va a salir de control, porque tener el control siempre en realidad es como una mentira que nos decimos a nosotros, claro. no es la realidad, ¿ya? Entonces, sí, yo al menos cuando llegué al yoga también fue también de una situación estresante. Veníamos un poco en la pandemia, ¿cierto? Claro, Estábamos en esa etapa donde había estado muy encerrada, mucho trabajo, sin hacer nada extra, y en general siempre había sido como o de gimnasio o del yoga en la universidad. Entonces desde ahí ya lo conocía y en la universidad al menos me ayudó harto como a sobrellevar el estrés de la carrera, sobre todo los últimos años, que son como los más difíciles, total. de mayor estrés. Entonces me ayudó mucho en ese momento el yoga y dije, bueno, retomémoslo. O sea, ya han pasado unos cuantos años, ¿por qué no volver a retomar esa experiencia que en ese momento me ayudó bastante? Entonces ahí fue cuando nos conocimos, ¿cierto? Llegué al yoga. Em, También era como lo laboral, de no salir de ahí, también de una ruptura amorosa, Mm, que causó estrés y mucha ansiedad en su momento, y yo necesitaba como ese espacio para mí, ¿ya? total, Era como siempre muchos espacios para el otro, para que el otro esté bien, sí, y un poco también desde mi trabajo, o sea, soy psicóloga y en general uno busca que el espacio sea cómodo para el otro, para que el otro claro. pueda hablar y pueda ser un espacio como tranquilo para que pueda expresar lo que siente y no se sienta ni juzgado, ni criticado, ni observado Mm, también, sino que acompañado más que nada. Entonces, siempre sentí que era mucho para el otro y dije, ¿dónde estoy yo entonces en esto? mm, ¿Ya? Y ahí fue donde empecé a tomar yoga y también el yoga me llevó, extraño, sí, pero el yoga me llevó a entender de que también yo tenía que tomar terapia, ¿ya? mira, Como que buscaba en actividades un poco lo que siempre nos habían dicho en la universidad, como eh, tienes que buscar espacios de, como un poco desapegarte un poco del trabajo porque la pega es muy intensa, o sea, todo el día estamos con emociones de otras personas mm, y nos podemos quedar muchas veces con eso, con la angustia del otro, con la pena del otro, o algo que vivimos todos los psicólogos, que yo creo que pasa y que nos importan nuestros pacientes, es quedarnos con ese paciente que cómo le habrá ido, cómo lo estará haciendo, habrá logrado hablar con esta persona, lo habrán logrado resolver. Entonces uno queda con eso, ¿ya? claro, Quizá uno no se lo comunica ni le habla al paciente para saber cómo le fue hasta la siguiente sesión, pero uno queda a veces pensando en esas cosas. Y eso genera un estrés mayor. Entonces, darse cuenta que uno también necesita ese espacio para uno poder hablar de sus problemas, de lo que uno también necesita resolver de sí mismo. Entonces siento que el yoga me ayudó un poco a bajar esos niveles de ansiedad, mover el cuerpo también, que era algo que tenía como muy quieto por la misma pandemia que no permitía hacer mucho y trataba de hacer cosas en la casa y la verdad es que yo era muy poco constante en mi casa, pero yo sabía que si me ponían un horario y un día, yo iba a ir a ese horario y ese día. y lo haces perfecto porque no faltas nunca a Sí, clase, así que o sea, como bacán, muy muy cuadrada en eso, comprometida. entonces sabía que con eso iba a poder lograr. Entonces siento que me ayudó un poco para ser más constante conmigo misma, de permitirme ese espacio para mí, Total, donde ya el resto no importa un poco, y en eso puede sonar egoísta, pero es necesario para cuidarnos. De repente sí, pensamos que por mirarnos y cuidarnos estamos siendo personas egoístas y en realidad no es así, ¿ya? Nos tenemos que cuidar y tenemos que, lo que decíamos antes, buscar un espacio que a nosotros nos haga bien, idealmente antes de tocar fondo, sí, pero sí muchas veces tenemos que tocar fondo. Yo me acuerdo que en esa ruptura amorosa lloraba, me angustiaba en las noches. Y claro, llegaba un paciente a hablarme de una ruptura amorosa y por dentro yo me moría, obviamente mostrando siempre esa fortaleza frente al otro, pero por dentro pasaban miles de cosas. Ay, si a mí también me pasó así, ¿ya? Entonces, como es un poco interno que uno tiene y que no sabía dónde botarlo. Y claro, al final uno llegaba a la casa puro llorar. Nunca me olvidaron, una vez un compañero me llevó en auto y lloré todo el camino a la casa porque necesitaba botar como esa desahogarte, angustia interna. Y siento que el yoga me ayudó a eso, como a botar ese de repente estrés, angustia, tristeza. Y siento que eh, ayuda a muchos en eso.
Como que a muchos que me he encontrado, compañeros de clase y todo, siento que les sirve para lo mismo, como para tener su espacio. Sobre todo en el caso, por ejemplo, de personas que tienen alta carga laboral, Sí, que es como que no paran nunca. Siento que tener ese espacio y quizás ese horario fijo para uno es importante. Más cuando no maravilloso. tienes estabilidad de hacerlo personal, como en tu casa. Sí, pu, sí, totalmente. Yo algo que también he tratado de cuidar mucho es evitar tocar fondo dentro de este mismo emprendimiento, Ujú. que si bien yo amo lo que estoy haciendo, lo disfruto un montón. De hecho, antes, cuando trabajaba en prevención, recuerdo que tenía una angustia que horrible, que se me apretaba hasta la lengua. Eso no lo volví a sentir, nunca más. Y cuando viene que se me aprieta acá, ya tengo las herramientas. Respirar, bueno, tú sabes que yo me meto al agua fría, Sí. ¿cierto? Que todos me dicen que estás loca, pero créeme que como que me ayuda a calmarme. O bailar, bueno, a mí me encanta también bailar, por eso también integro el yoga con la danza, ¿cierto? Sí. O hacer alguna postura, saludos al sol, lo que sea que permita liberar esa energía, porque al final es como una energía que se está estancando. Escribir, siento que eso me sirve un montón para poder ordenar también la mente y soltar todas las quejas en realidad, porque de repente surgen muchas quejas, pero el no escucharnos, ¿cierto? Por ejemplo, yo te contaba, yo partí con una duda en la universidad, después que el trabajo, en el trabajo, cuando yo empecé con minería en terreno, que no me gustó, que no me sentía en el lugar, yo siempre dije, no creo que esto sea la vida, no creo que yo tenga que estar estresada, enojada en todo momento. Pero pasó, lo dejé y seguí 6 años trabajando en prevención. Y lo único que a mí me permitía la quietud en ese momento era el ballet, Mm. ¿cierto? Como que era mi refugio, por así decirlo. Pero el ballet también me traía mis angustias, porque no tenía mucha flexibilidad, ¿cierto? La exigencia, todo. Eso igual me generaba un estrés. Sí. Entonces, tampoco era al 100% algo que me brindara bienestar, ¿ya? Entonces, iba en contra de mi cuerpo, pasé por varias cosas en relación a eso. Y después, como dejar el ballet y sentir ese vacío, otra cosa de irme a Francia, como te había dicho, también angustia, descubrir que no era tan independiente como uno piensa, como que muy apegada a la familia, a la mamá, ¿cierto? Como eso me costó mucho. Y cuando llegué acá y la gente me lo decía, me veía triste Sí. y colapsé. Pero si te fijas, pasaron varias cosas que no escuché, que no pesqué y de repente, ¡fua! Las Como una estallé. crisis. Exacto, esa crisis que al final fue hermoso y debo decir que me encanta haberla vivido Mm. porque no sería la persona que soy ahora, que se ha transformado, ¿cierto? Porque es como una metamorfosis, por así Sí. decirlo, ¿cierto? Es como que entras en un capullo y que después sales como mariposa. Sí. Pero es muy bonito porque desde la crisis ocurre esa transformación. Y esa metamorfosis, si te das cuenta, es un proceso. No fue como que tú un día te levantaste y dijiste voy a hacer este cambio hoy y Exacto. partiste. No, sino que fue mucho tiempo, tuviste que buscar qué cosa era. Quizás tomaste clases de yoga primero, como que dijiste, oye, esto me ayuda, me hace bien. O sea, es un proceso. Al final, cuando las personas tocan fondo y deciden hacer cambios, también va a ser un proceso ese cambio, a algo diferente. No, no es un camino, siempre decimos como lineal, como que partí acá y llego directo arriba, Claro, sino que normalmente es como que vamos bien, de repente bajo un poquito de nuevo, después vuelvo a subir, y es un camino que a veces cuesta, porque nos estresamos, nos frustramos, es como lo que decías tú, por ejemplo, quizás la flexibilidad. Hay muchos alumnos en yoga que llegan y dicen, pucha, no me sale, exacto. pero finalmente no ven el trasfondo de que sí, no te sale, pero tienes que respetar. Y eso siento que es algo bueno del yoga, como que te permite respetarte, Sí, ¿ya? Y eso siento que es muy simbólico porque te lleva a la vida también. Como exacto. muchas veces uno se sobreexige, ya somos, las dos somos personas súper autoexigentes. Totalmente. Entonces, esto como ser sobreexigente, como tengo que cumplir con todo, tengo que hacer todo, y finalmente permitirse en ese espacio, de repente no hacerlo. No se puede. Tú siempre nos dices en las clases también, y siento que me hace mucho sentido, como si hoy día no se puede,
no se puede, exacto, ¿ya? Y está bien. Y como dices tú siempre, no pasa nada, ¿ya? Como que por un día que no hagamos algo o no hagamos la postura, no es que vamos a perder flexibilidad o perdí la clase porque no hice todos los ejercicios, sino que finalmente es, hoy me permití estar conmigo, descansar, y eso es lo que necesitamos a veces, como escucharnos, para no llegar a tocar fondo nuevamente en esta autoexigencia constante que nos lleva al final al caos, exacto. o gente que, por ejemplo, ha llegado a cosas más oscuras, por ejemplo, pacientes míos que han llegado, no sé, a las drogas, un poco buscando esa liberación, o pacientes que han llegado a intentos suicida, porque obviamente este tocar fondo te puede llevar a cosas muy malas, incluso para ti mismo. Aquí ni siquiera estamos pensando, por ejemplo, en una ideación suicida, un intento que daña a otros, sino que estamos pensando en un intento que te daña a ti. O sea, tú emocionalmente quedas muy mal después de eso. O sea, los pacientes quedan muy afectados, se sienten a veces culpables, como, ¿cómo pensé en hacerme esto? Entonces, es mucho el proceso después de sanar, después de llegar a tocar ese nivel de fondo. Y ahí salir, creo que, y encontrar algo distinto, algo muy bonito también de ver. Siento que mi trabajo me permite eso. Y Claro. por eso también me gusta mucho, como de repente ver gente que está muy mal, en procesos muy oscuros, ¿ya? Y después verlos y darlos de alta cuando están bien, están felices, y como dices tú, se nota. Entonces, finalmente, los procesos terapéuticos que uno tiene de los pacientes, uno normalmente ve eso, ve la oscuridad del paciente, ¿cierto? Que llega en una crisis, en una situación difícil, y luego uno ve, cuando ya uno lo va a dar de alta, ¿cierto? Cómo le cambia hasta la cara. O sea, uno empieza a ver cambios en los pacientes a un nuevo comienzo. En general se van con una cara distinta. ¿Por qué digo la cara? Porque a veces se refleja mucho cómo uno está anímicamente. Ya, incluso a veces pasa que las personas te dicen, ¿sí? Que uno está mal. Por ejemplo, esta semana fue muy estresante para mí, ¿ya? Entonces la gente me decía, te ves cansada, como que se te ve en la cara, y me pasó por lo menos con 3 personas que me lo dijeron, como te ves estresada, te ves cansada, es como estás bien, ¿ya? Y ahí también uno se da cuenta de que en el entorno hay gente que te está viendo y que le importas y que se van a dar cuenta si algo malo está, ¿ya? Y también ver qué puedo hacer yo para estar mejor, ¿sí? Y uno siempre dice así como tratar de estar bien, pero ese tratar de estar bien no puede ser sobre exigirte hasta que llegue un punto en el que caigas en una crisis enorme y que te cueste superar. Como fingir que estás bien, pero seguir Claro, adelante, ¿cierto? sí, finalmente se nota cuando uno está mal. Tú dijiste anteriormente como que la gente te veía triste, te veía mal cuando estaba en este proceso como de buscar ese cambio, y era porque no encontrabas qué hacer. Y un poco eso se mostraba hacia afuera. Por ejemplo, un Mm. paciente muchas veces con una depresión severa o grave, uno lo nota en la cara, como que uno se da cuenta que ese paciente está mal, ¿sí? Y muchas veces estas cosas como más oscuras a los que pueda llegar, y después vivir ese proceso con él nos ayuda también a darnos cuenta de que en realidad haciendo un trabajo interno Mm. de búsqueda personal va a ayudar a la persona a estar mejor. Incluso a veces ni siquiera encontrar la solución, porque a veces pensamos que es como la solución para estar mejor, y no necesariamente, sino que a veces simplemente entender lo que estamos viviendo en el momento va a ayudar a que la persona esté mejor. Y al final, lo que tú haces, lo que Mm, yo mm, hago, como bien dices, al no darnos esos espacios, es como dejarnos de lado a nosotros mismos. sí, Si bien yo practico yoga, ¿cierto? Constantemente estoy dando yoga hacia los demás. Y a veces pasa, y mucho nos pasa, que nos olvidamos de nosotros. mm, O sea, no, es que hagamos esto, no, es que quiero expandir más el yoga hacia los demás, pero ¿y tú? Y me tocó dentro de estos días que estamos haciendo la combinación de yoga con sonoterapia, ¿cierto? Los días súper. martes. eh, y este chico llegó como en un momento así como que me escribió por WhatsApp, así como que ofrecía la sonoterapia. Y dije, ya démosle, nos conocimos, conversamos un ratito aquí en la sala. Y fue bonito porque como que él me dijo, y tienes que ir hacia tu interior. O sea, todos los que somos terapeutas tenemos que trabajar hacia nuestro interior. Y porque muchas veces estamos hacia afuera, Todo hacia afuera. todo hacia afuera, y eso saca tu equilibrio, ¿cierto?
Nos perdemos en el otro. Es un poco Exactamente. eso. Sí, nos perdemos. Y lo he escuchado mucho, que le ha pasado a mucha gente Mucha gente. que trabaja para los demás. Sí. Y yo sí siento eso. Y por eso, de hecho, hay un libro que me está pasando algo muy loco, que siempre les hablo de un libro que se llama El camino del artista, Ah, ya de sí. Julia Cameron, que son 12 semanas de trabajo. Mane, no logro pasar de la 12, o sea, de la 2. No logro pasar de la 2, siempre me pasa algo que no logro continuar con el proceso del libro. Me Ujú. abandono, dejo de leer, dejo de escribir y lo retomo y siempre retomo desde el mismo punto y no avanzo. ¿Por qué? Porque estoy hacia afuera. Hacia afuera. Entonces, y eso también, si bien tú dices suena un poco egoísta, pero es al contrario, Todo lo contrario. porque si tú estás bien, vas a poder entregar bien hacia los demás. Ujú. Si tú vas a estar mal, y yo lo he sentido en mis clases, que cuando yo estoy mal, no logro dar mi 100% hacia los demás. Y Y la se clase no nota. funciona igual. Y la ¿Cierto? clase yo la siento que es distinta. Sí. Entonces, no es de egoísta, sino que si tú quieres ayudar al resto, primero ayúdate a ti. Bueno, en el proceso de terapia, siempre en general nos hablan de la escucha activa. Bueno, en general en cualquier profesional debe tener una escucha activa al momento de tratar con alguien, ya en este caso de algún usuario o alguna atención que uno tenga, por ejemplo, en salud, para saber realmente lo que le pasa y no solamente estar con lo que uno cree que le pasa, ya que una vez se queda con lo que uno piensa del otro, que es como un prejuicio, Ujú. y no con lo que el otro realmente está viviendo. Pero, ¿cómo vamos a lograr, por ejemplo, en mi caso, un psicólogo, una escucha activa realmente, si tú no estás bien? Si tú estás pensando en que, doy un ejemplo, un hijo está enfermo en la casa, o hay un problema en una relación de pareja, o me peleé con tal amigo. Entonces, es muy difícil generar esa escucha activa. Hay personas que tienen la habilidad un poco de separarse, ya que a veces pasa mucho. A mí a veces me pasa con los pacientes que antes de iniciar la sesión estoy como cansada, estresada, pero durante la sesión me conecto mucho con el otro, pero me dejo yo mucho de lado, o sea, dejo mis dolores, mis preocupaciones. Entonces, muchas veces tenemos que buscar esos espacios, pero en otro lugar. Puede ser el yoga, hay gente que lo encuentra en otro tipo de terapias, por ejemplo, sonoterapia o reiki, pero buscar esos otros espacios que sirvan para encontrarnos internamente y ayudar a que no estemos tan desconectados y tan tristes en realidad, Exacto, ¿sí? Y que este estrés o esta vida, un poco la vida moderna, no nos consuma, exacto. siento yo. Sí, total. La verdad es que al final son herramientas que uno va integrando en su Ujú. vida para ir trabajando tu interior, para no sobrepasarte, como decías tú, de repente fingimos que estamos bien, para seguir adelante con nuestras cosas. Pero también hay que saber detener, pausar, ¿cierto? Para escucharnos, observarnos y desde ahí validarnos, que es lo que hemos trabajado este último periodo dentro de las mismas clases de yoga. Porque si no pasa eso, cuando no nos escuchamos, no pausamos, no respiramos, que es lo que nos enseña el yoga constantemente, llega un punto en que colapsamos. Y a veces este colapso puede ser un grito desgarrador de llanto, como fue lo que me pasó a mí, como también lo he visto en mi familia, con mi mamá, ¿cierto? Que el cuerpo colapsó, se desmaya y nadie sabe qué fue lo que le pasó, o te enfermas, distintas formas de manifestarse cuando no nos escuchamos y colapsamos. Entonces, la idea, como bien decimos, es generar como esa conciencia de no tocar fondo. No es un proceso bonito. Yo de verdad debo admitir que no lo pasé bien en esa época. No me arrepiento de haberlo vivido, sí, pero no fue fácil. Mm. Hay que tener mucha voluntad para no caer desde ahí a una depresión, creo yo, porque quizás sí estaba en una depresión en la que sí logré salir, considero yo. Ujú. Y, pero hay que tener mucha fuerza de voluntad porque si no, sigues ahí, sigues. Y como bien dice, buscas otras alternativas que no son de muy buena solución, como son las drogas, como
meterte en grupos que no te van a ayudar a salir, al final te hunden más, ¿cierto? Sí. Y un montón de cosas que a lo mejor tú crees que te están ayudando, pero la marihuana, por ejemplo, simplemente te apaga, te inhibe lo que tú estás sintiendo, cuando en realidad lo que uno tiene que hacer es sentir. Finalmente, todo lo que es un estimulante para el cuerpo, Mm. ya sea para inhibir o para como generar estímulo al cuerpo, lo único que está haciendo en realidad es un poco callar lo que estamos sintiendo. Es como lo que pasa con el paracetamol, ¿cierto? Nos duele algo, tomo paracetamol. Me duele la cabeza, tomo paracetamol. Al final lo que estamos haciendo es callar el dolor, Exacto, pero no estamos buscando la causa de ese dolor. exacto, Y en este caso estamos hablando de dolores físicos, pero estamos hablando también de un dolor emocional, sí, de una herida probablemente que viene de mucho tiempo. Por claro, eso es que lo que hoy día queremos hacer es que cuando llega una crisis, ya cuando llegamos a ese punto, o nos damos cuenta de que estamos empezando a llegar a tocar fondo, donde ya siento que no hay solución, no hay opciones, todo está mal, ¿sí? Ahí es donde muchas veces buscamos estos espacios de desarrollo personal y existen. Siempre hay un lugar donde nos vamos a sentir cómodos, ¿ya? Hay muchos medios, hay gente que lo encuentra en Pilates, hay gente que lo encuentra en Reiki, hay gente que lo encuentra, por ejemplo, en terapias más alternativas, como lo son, no sé, por ejemplo, aceites esenciales, aromaterapia, ese tipo de quizás terapias diferentes, ajá, que no son quizás las más tradicionales, que es tomar terapia con un psicólogo, quizás, que lo podría alguien recomendar, que quizás yo soy psicóloga y digo que puede ser bueno, pero no a todos nos va a servir igual. No todas las terapias son para todas las personas. es, Entonces, si yo me doy cuenta que estoy en una crisis, lo que tengo que hacer es buscar ayuda. sí, Y esa es la invitación. La ayuda de la terapia que a ti te acomode más, que a ti te haga más sentido. Yo siempre he dicho, la terapia te tiene que hacer sentido, sea cual sea esa terapia. ¿Ya? Y si no te está haciendo sentido, entonces busca otra. total. Pero ¿Ya? lo importante es como querer esa autoayuda, esa forma de salir adelante, que solamente la vas a encontrar en ti. Sí, Nadie más te va a ayudar. Como bien se dice, se puede ayudar al que no quiere ser ayudado. ayudado, ¿ya? Pero no tocar fondo.